¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente un grupo de amigos, generalmente un rato antes, un rato después de la cena. Nos reunimos acá en mi taller para hablar, en fin, sobre nuestros oficios, intercambiar alguna anécdota, hablar sobre cosas que nos apasionan, herramientas y por sobre todas las cosas, el amor a la antigua escuela. Bueno, esta presentación para los amigos de siempre ya está como remanchada. Es como digo todos los días. Pero bueno, hay algunos amigos que se vienen acercando, que vienen descubriendo el canal. Y más o menos en la presentación está más o menos la idea de qué se trata estos videos, estas charlitas que tenemos cotidianamente nosotros. Les doy la bienvenida, como dije, a los amigos que están llegando, los amigos de siempre. Un saludo a todos, al amigo Leonardo, al amigo Miguel. Miguel, ya te voy a contestar. Disculpame, lo que pasa es que ando con poco tiempo y no estoy respondiendo a los comentarios. Pero mañana me voy a poner al día con todos los comentarios que no contesté. Así que bueno, el saludo, como dije, a Leonardo, mi amigo Daniel de Valcarce, mi querido amigo Miguel, Nico, Adriano, Adrián, L.J.A09 Michael, tantos amigos, Adriano, Adrián, Gregorio, Edgardo, Eugenio, muchos. La verdad muy contento, muy agradecido por bueno, el apoyo y la verdad que el compromiso que tienen con el canal. Me encanta leer en los comentarios que surge una duda y otro amigo le responde con información del canal o con alguna otra información, ya que por ahí la duda no se tocó acá en el canal. La verdad me encanta esta comunidad que se está formando, dado que bueno, esto surgió prácticamente de la nada. Así que bueno, contentísimo. No les robo más tiempo con formalidades. Ya voy a tener como los canales exclusivos o canales más de punta. Un amigo que dice en tal minuto arranca el tema. Esto no va a ser así porque es una charlita. Van a tener que poner minuto tanto, habla el Tano, habla el Tano, habla el Tano. Nunca desarrolla, se va por las ramas en el minuto tanto. Bueno, hay que reírse un poco. Bueno, gente, anda dando vueltas un videíto que subí ayer de donde estoy en un domicilio. Bueno, les cuento cómo iba el tema. La parte que se ve del videíto, se ve un termo muy cerca del techo y yo apretando los flexibles con una Stilson. Bueno, no hay mucho más que eso, pero los pongo en contexto de cómo fue. Me llama una clienta que estaba sin presión de agua caliente. Bueno, ya empezamos, cuando uno va yendo para el trabajo, ya empieza más o menos a decantar posibilidades. Si hay agua caliente, si no hay agua caliente y hay agua fría, es un tema en el agua caliente. Bueno, se van achicando las posibilidades y vamos llegando ya con una idea más definida de dónde atacar el problema. Se comienza por subir al tanque, verificar que haya agua, obviamente. Bueno, que el colector de tanque esté mandando agua a las dos bajadas, agua caliente, agua fría. Bueno, hice las distintas pruebas y llegué a la conclusión que entraba al termotanque, pero del termotanque no salía. ¿Qué estaba pasando? Era un termo que había trabajado siempre al máximo, dado que bueno, el baño está en un sector medio desfavorable y tenía piezas galvanizadas, o al menos las entreroscas donde apretaban los antiguos flexibles eran galvanizadas y se taparon a cero. Se tapó un porcentaje de entrada, se tapó un porcentaje el de salida y quedó con muy poquita presión de agua caliente. Bueno, la tarea era sencilla, desarmar las piezas, desarmar las entreroscas que van sobre el termo, sacar la T donde va la válvula de alivio, bueno, reemplazar todo el piecerío que va arriba e incluso los flexibles. La tarea no se ve complicada, como el caso del ferretero. La tarea no se ve complicada, pero ahí había una sola complicación, que era que el termo estaba puesto a, no les quiero mentir,
entre 5 y 8 centímetros del techo. La clienta me dice, bueno, Tano, si es la solución, rompe un poquito, rompe lo que sea necesario de la placa del Durlock, como para ganar un poco de distancia. Yo me di a la tarea de hacer algunos cálculos para ver si tenía sentido. La verdad que mis cálculos eran acertados, no es que había mucha distancia entre la placa de Durlock y el cielo raso definitivo, así que bueno, lo rompí y pude ganar 3 centímetros más, que ahí es donde me quedan los 8 centímetros. La única llave que me entraba para hacer esa tarea, dado que bueno, podía bajar el termo y armar todas las piezas afuera, pero los flexibles los iba a tener que conectar ahí. Así que bueno, la única herramienta que me entró fue una llave Stilson. Por eso digo, como puse el título en el video, que siempre es bueno tener una caja de service, una caja, en este caso, service de plomería, bien equipada. Ya sabemos más o menos qué herramientas vamos a necesitar para trabajar sobre un termotanque. Pero bueno, quizás podíamos haber prescindido de esa llave, cargar menos peso, pero hubiese tenido que volver al taller a buscar una Stilson o algún elenco más de herramientas para ver con qué me podía manejar. Dado que bueno, no había cómo atacarlo, las roscas quedaban prácticamente pegadas al techo, no entraba ninguna llave. Tenía dos opciones, o entraba ese Stilson o había probado con una pinza de 2 posiciones que uso habitualmente, pero no me daba el recorrido. Y si no, tenía que venir a buscar al taller una llave de boca de la medida del flexible, que es 30 milímetros. Así que de ahora en más, ¿qué va a haber adentro de la caja? Una llave de boca de 30. Porque créanme que si no, no se hubiese podido desarrollar la tarea. Eso es más o menos para ponerlos en contexto de ese videíto que muchos comentaron. Y bueno, nada, les cuento cómo se sucedió todo. Y nada, quedó funcionando todo perfecto, no hay pérdidas, está todo como corresponde. Bueno, otro videíto, otra charlita que generó bastantes comentarios que voy a responder uno por uno. Es el tema de las herramientas que se fueron para Baco. Bueno, mi amigo Daniel de Balcarce me consiguió un contacto que me va a vender el repuesto de la llave Crique 715. Así que esa la traté de obviar, la traté de sacar del reclamo. Si sale bien, y si no, bueno, veremos qué pasa. Obviamente no me van a mandar la Crique, tampoco la quiero porque no está dentro de los requerimientos. Prefiero quedarme con esa llave y tener completo mi juego de tubos de esa época, que me venga una llave nueva y que verdaderamente me quede el juego incompleto, dado que bueno, estaba rota y no estaba en funcionamiento, simplemente era tener el juego en su caja verde con todas sus manijas y todos sus tubos estriados en pulgadas, para más detalle. En fin, bueno, esa es la pequeña síntesis que les hago de los temas que tenemos dando vueltas. Obviamente cuando lleguen esas herramientas de Baco, si es que en algún momento llegan, las voy a abrir, las voy a presentar delante de cámara, como para que vean qué mandaron los amigos de Baco. Ah, ahora son amigos, Tano, sos terrible, loco. Y bueno, si mandan las herramientas, son amigos, si no, acá le vamos a contar. Me río yo solo, no importa. Bueno, un amigo, no me acuerdo si fue FRR o Juan Ignacio. Juan Ignacio, hace unos días que no estamos hablando, capaz que no estás pudiendo ver las charlitas, los contenidos. No me acuerdo si fuiste vos que preguntó qué destornilladores de actualidad, porque bueno, todos saben que mi corazón está con Celestal y en primera medida, en primer lugar, en primera posición, como se le llame, DPH por encima de los Baco Mango Verde, que ahí sí les digo que son buenas unidades, verdaderamente lindas, resistentes, pero créanme que DPH se lleva el premio al mejor destornillador argentino. También podría ser el de la marca Delgado o el de la marca Inafor, pero eran todos fabricados por DPH para distintas empresas. Bueno, verán que tengo acá un pequeño elenco como para
cronológicamente decir qué destornillador me ha dado resultado y bueno, más o menos que puedan conseguir o ubicar unidades de esta marca. Quiero aclarar que son herramientas para la batalla, que uno le agarra un cariño y obviamente no me van a ver nunca martillando ni un destornillador de 2 pesos ni el mejor destornillador que pueda haber. El destornillador es para atornillar y destornillar tornillos o bueno, lo que sea necesario usarlo, pero no para usarlo en modo cortafierro, no para usarlo en modo barretita, no para usarlo en modo punta, no para usarlo en modo agujereadora. Hay algunos que agujerean, no. Yo en este momento, la línea que estoy utilizando, agarré uno nuevito para que se vea, pero bueno, para que vean. También tengo los batallados, ¿no? Es la línea de destornilladores Bremen. La verdad que, como estaba diciendo, son destornilladores para el trabajar cotidianamente. Esto tiene un desgaste, no se rompen, pero se desgastan. Como digo siempre, y ya es un dicho que lo tengo medio publicado, patentado, hoy estoy medio... todo tiene una obsolescencia programada. Estos destornilladores están preparados para romperse. Lo que hay que tratar que esa obsolescencia sea lo más prolongada en el tiempo. ¿Cómo logramos eso? Cuidándolos, usando el destornillador apropiado, en la cabeza de tornillo exacta. O sea, no andar con un destornillador Phillips chiquito por no agarrar uno grande porque me quedó en la otra punta del taller o en la otra punta de la obra. Y, o sea, utilizar cada destornillador para cada cabeza. O sea, si bien se van a desgastar, como pasa con los juegos de Bremen, Crossman, Metz, Bullet, Stanley, todos los juegos que tengo de destornilladores pasa lo mismo. En esta época, el que se está utilizando a destajo es el PH2, en las medidas que venga. Allá atrás se ve el juego de Total, que verdaderamente es satisfactorio usarlos, está muy bueno, pero prefiero mostrarles este surtido, y el video de esos destornilladores como el de cada uno de estos ya está en el canal. Entonces vamos a tratar de abarcar las dudas sobre estas unidades de costo relativamente bajo, de durabilidad y que cumplen obviamente con la ecuación precio, durabilidad y calidad. Como les estaba diciendo, me estoy dando la tarea de utilizar, o estoy utilizando, mejor dicho, estos destornilladores de Bremen. Créanme que van muy bien. Debo haber gastado a lo largo de 2 años 2 Phillips PH2 y los uso permanentemente, pero como les estaba diciendo y me fui por las ramas en el minuto 13, en este momento todos los juegos se están desgastando esos destornilladores porque son los que más se utilizan. Está el PH1 que también sufre algún desgaste y los planos que están todos en este estado, o sea, apenas si las puntas están marcadas o desgastadas porque no se utilizan tanto, pero son herramientas muy cómodas. La verdad que me gusta. Es una línea que la dejé un tiempo, pasé a los Total y volví nuevamente a los Bremen porque la verdad andan muy bien. Otra línea que me dio resultado, y ya tenemos que hacer unos 10, 12 años atrás, los destornilladores acrílicos de la línea Stanley, verdaderamente muy duraderos. Ya no se consiguen tanto, ya no se ven, pero bueno, venían bastante diferenciados, era fácil darse cuenta, más allá de las obviedades, ¿no? Pero las unidades Phillips venían con una línea azul y las unidades planas o de paleta venían con una línea roja. Entonces, bueno, cuando estaba uno revolviendo en la caja de herramientas, con solo ver el mango podía saber qué unidad estaba agarrando. Si no, bueno, es muy fácil, ¿no? La verdad que por ahí fue un comentario medio largo al divino botón, pero era un detalle porque si yo se los muestro así, ustedes ya saben cuál es la herramienta que necesitan.
parece que no, pero cuando uno está solo y manotea dentro de la caja, y acá va la anécdota, la parte personal. En una época de mi vida, unos años atrás, era un tipo muy, muy ordenado con mis herramientas, que ahora lo soy, pero antes era 10 veces más. Me acuerdo de haber estado trabajando en bajo mesadas, donde bueno, los amigos que han desarrollado la tarea saben que uno está en una posición muy incómodo, muy regalado. Las herramientas las tiene generalmente sobre el pecho. Hay veces que las puertas de los bajo mesada no quedan justificadas con respecto a la bacha. Tenemos un travesaño ahí donde nos estamos girando. Es un tema. O hay lugares, hay estufas donde la tenemos que encarar de frente y no tenemos lugar donde dejar las herramientas, dado que bueno, es complejo. Yo la ponía detrás mío la caja y la tenía en tal orden que yo sabía qué herramienta estaba tocando. Pasaba las manos para atrás y agarraba determinada unidad que necesitaba. Y bueno, era el orden de la caja de herramientas que tenía en ese momento. Hoy en día las tengo ordenadas y sectorizadas. Plomería, service de plomería, electricidad, service de electricidad, service, SOS. Ya todos conocen más o menos cómo es la dinámica y la mecánica, pero bueno, la distribución de mis cajas es así. Bueno, muy buenos destornilladores. La verdad que si hubiese, siempre me quiero comprar de vuelta. Si hubiese, los compro. La verdad han dado buenos resultados, cómodos. La verdad que para ser el segmento que proponía la marca, han dado muy lindos resultados. A mí, en lo personal, me han servido. Difíciles de conseguir, pero si pueden conseguirlos, cómprenlos. Lo mismo que los Crossman, estos son destornilladores Crossman, este no tiene uso, el gemelo de este sí ha trabajado muchísimo. Este es de la línea Crossman, no Crossmaster, por eso lo repito tanto. Y los vengo ordenando como los fui adquiriendo, ¿no? En el tiempo, o sea, estamos hablando de más o menos, un poquito más de 10 años atrás usaba estos. Después pasé a estos, que tenían la única contra que tenían, incluso estos tendría que haberlos puesto primero, porque la primera unidad que compré de estas fue en el año 2009 y de estas creo que en el 2012. La única contra que tenían estos es que al uso prolongado por ahí hacía una ampollita en la mano, nada más. Pero después eran destornilladores interminables, eran muy buenos para el precio y la durabilidad, se daba la ecuación perfectamente. La evolución de estos destornilladores fueron estos, que verdaderamente no los recomiendo, no por nada, la misma calidad de acero, buena anatomía, buena ergonomía, pero los que somos medios obsesivos de la limpieza del destornillador, créanme que lo único que ha hecho es estar en mis manos para hacer los videos o para tenerlo colgado ahí y ya está sucio. Y más uno lo quiere limpiar, más se ensucia, es increíble. La verdad que en ese aspecto están muy flojos. Y en alguna que otra charlita he mostrado uno gemelo de que sí lo he usado y ha quedado destruido. Esta línea, sí, por ahí, si la pueden evitar, evítenla. Si bien son muy anatómicos y resistentes, puedo mostrar de estos destornilladores muy usados, pero bien usados y que todavía están en funciones. Pero tienen esa contra. Se manchan y se penetra de una manera que no se puede limpiar. Después vinieron los Bullet. Esto es muy atrás en el tiempo, muy atrás en el tiempo. Los Bullet con esta anatomía triangular que se adaptaba muy bien a la mano. En el blister ya mostraba que algún amigo, creo que fue Rodolfo, comentó en otra ocasión que lo lastimó mucho. Pero bueno, destornillador duradero, una variedad de medidas bárbaras. La verdad que
muy lindos y muy buenos. La verdad que me han dado resultados. Porque es todo muy lindo, muy bueno, sí. Lo que estoy mostrando ha sido un promedio entre calidad y precio que a mí me han ayudado en las tareas cotidianas de instalaciones, desarme de motores, lo que se necesita hacer con el destornillador, cuidándolo como corresponde, iban perfecto. Son de vieja data, estos los compré hace poco, pero estos destornilladores conmigo, esta serie de destornilladores conmigo, son de muy vieja data. Todos saben en el video de Bullet que hice desde qué años estamos hablando, del año 97, 98, 99, mediados del 2000. Estos destornilladores, créanme que iban muy bien. Iban muy bien. Bueno, después la evolución, en este caso, fue esta. Acá tenemos uno sin usar, de la serie 800. Esta era la serie 700 y esta la serie 800, posterior, obviamente. Ya con una anatomía, una ergonomía más cómoda, ya no lastimaba la mano como le pasó al amigo. Pero bueno, a diferencia del Crossman o el Crossmaster, que se ensuciaba, este no se marca, no se ensucia, claro, es negro. Es negro y no pasa nada. Se puede limpiar con cualquier cosa y el tipo vuelve a estar impecable. La verdad, muy lindo acero, las puntas muy exactas. Como siempre digo, la estrella del postre es el pH2. Hoy en día la calidad se mide con esa cabeza. Después, bueno, los planos también muy exactos. La verdad, herramientas que, como digo, me han gustado utilizar. Uno se da cuenta cuando está trabajando con herramientas que está cómodo. Hay momentos que uno lo deja el destornillador. No, pasame el mío. Pasame el mío. Por ejemplo, con estos destornilladores no me pude adaptar nunca a trabajar. No lo siento. No está. Pero son buenos. Bueno, la línea Metz. Faltaría la línea Metz acrílica. Que bueno, los tengo en el tallercito. Tengo el juego completo de esos. Han dado muy buen resultado. No los estoy mostrando por dos razones obvias. No se consiguen y no los tengo acá. Hay alguno que otro dando vueltas, pero bueno, no están a la vista, digamos. Esta es la evolución. Si bien he escuchado críticas que se han desarmado, que se han roto, a mí me ha dado buen resultado. Obviamente tengo que hacer una aceptación, si se quiere, de que no son de lo mejor. Estos dicen Metz, pero los pueden ver con cualquier otra marca. Tienden a ser genéricos, el nombre viene litografiado. Los acrílicos es otra cuestión completamente distinta. Los destornilladores acrílicos de Metz, la verdad, son buenos de verdad. Son buenos destornilladores, es la verdad. Estos cumplen con las expectativas, pero se desarman, se terminan rompiendo. El mango bicomponente se termina decantando, digamos, queda el componente naranja y queda bastante incómodo a la mano. En este caso, cuidándolo como corresponde, que no esté expuesto a solventes, que no esté expuesto a sol. Aunque no lo crean, la temperatura en verano lo despega. Me ha pasado de agarrar destornilladores, no de estos, que han quedado al sol en la obra, pero no porque uno los deja al sol, quedaron porque uno está trabajando, y cuando los fui a agarrar era un chicle. Aunque no lo crean, pasa. Así que bueno, este es un surtido que si pueden conseguir, cómprenlo sin dudar. Tenemos la línea McCarthy, de vieja data. Hay uno y dos modelos más nuevos que los voy a describir. De todas maneras están los videos de esa marca y de ese modelo. McCarthy, la verdad que en esta época eran baratísimos. Los compré en Easy. Después posteriormente pasó un distribuidor que suele pasar por el taller. Y bueno, siempre trae herramientas. Y en un momento trajo estos destornilladores en el set que vienen 9 piezas. La verdad,
por el precio los compré y me dejó muy contento, muy contento. Después posteriormente los vi en Easy. Ahora ya hay como un surtido muy grande de herramientas de McCarthy en Easy. O sea, más o menos McCarthy, no digo que ocupó el lugar, al menos en los Easy que yo ando, McCarthy ocupó un poco el lugar de lo que era la línea Robust. Robust ahora está costando conseguir mucho y es una lástima porque verdaderamente son herramientas que a mí me gustan. Las Robust, los amigos que siguen el canal desde la primera hora saben que Robust es una de las marcas que no tengo demasiado que quejarme, ¿no? La verdad que me gustan, cada vez fueron evolucionando mejor, cada vez fueron evolucionando, mejorando cada vez mejor. Uy, ¿cómo estás redundando, Tano? Ya y sí, media hora los amigos están aburridos. Muy buenas herramientas que fueron mejorando con el tiempo. Listo. Les puedo mostrar llaves donde, bueno, en una época eran la herramienta del TC, se la daban como premio a algún piloto que agarró alguna curva medio rápido, bueno, a ese le daban la herramienta del TC de premio. Eran llaves que venían cromadas y no decían nada. Después fueron adquiriendo otra anatomía, fueron evolucionando y hoy son llaves combinadas de excelencia, de calidad. Así que bueno, gente, espero les haya servido. El amigo, que no me acuerdo si fue Juan Ignacio, FRR o alguno de estos chicos que anda con el tema de las herramientas, espero que les haya servido. Son destornilladores que mantienen la ecuación calidad-precio. Todavía se pueden conseguir sacando los acrílicos de Stanley, que me gustaría. Después, para mostrar y hablar y describir destornilladores de primera línea, obviamente lo podemos hacer. Por ejemplo, pueden comprar la línea Total, que son muy duraderos, muy resistentes, pero bueno, es el juego y viene con toda la parafernalia de Total. Por ejemplo, no he probado los destornilladores 5, que no son similares, no son iguales, no se parecen. Pero bueno, Inco a mí me dio resultado en pinzas, la verdad que me parecen unas pinzas espectaculares. Las francesas de Total son mejores que las de Inco. Y las pinzas en top no me gustan, pero los tubos en top son muy buenos. Entonces, más allá de que todo sea lo mismo, hay algunas unidades que tienen algunos detalles que se destacan por sobre otra marca. Eso lo hablaba con un amigo, uno de ustedes, en los comentarios. Así que bueno, espero que les sirva. Cualquiera de estas herramientas son para batalla, las pueden encontrar en cualquier ferretería. La verdad, ya hoy fue un día largo, estoy cansado, pero no quería faltar a la charlita, quería que se dé el clima de amigos que se da, y que después, mañana en la mañana, seguramente voy a tener todos los comentarios de los amigos de siempre. Como dije al amigo Miguel, Miguel, ya me voy a poner al día con los comentarios, con los mensajes. Pude pispear algo por arriba, pero ya te estuve viendo. Y bueno, mañana me pongo al día con los comentarios que no respondí, como estaba diciendo. Y nada, espero que tengan un hermoso descanso, que mañana arranquen un día con todo. Y bueno, como digo siempre, acá no hay libretos. Acá los temas surgen, las charlas son entre ustedes, yo, los amigos que se vienen acercando. Quizás algún amigo se nos ha ido, pero bueno, así son las reglas del juego. Les mando un saludo. Logré sacarle una sonrisa a alguien, yo ya estoy satisfecho. Nos vemos mañana en algún videíto durante el día o en otra charlita de Siciliano en su taller.